Por ahí un muchacho de la resistencia me dice, en Venezuela no hay resistencia. Y me dice, no sé, yo no me censuro ante nadie, ¿por qué cree que usted está aquí? No, bienvenido. De verdad que yo sé que usted es una de esas piezas incómodas para muchos venezolanos, y porque usted siempre ha sido radical, usted siempre ha tenido una postura frontal ante el régimen. Y a la oposición, le voy a poner a comillas, porque yo, para mí ahora siempre está en comillas, porque ya no, uno no sabe a estas alturas quién es quién, y quién es puramente opositor. Entonces, mientras le sigan haciendo el juego de ir a unas elecciones, de ir a negociaciones, a comer asopado en República Dominicana, tienen todo mi descrédito. Exactamente. Porque con las dictaduras no se negocia. Se negocia con las dictaduras una tercera vía, una tercera persona creíble para las dos partes. Pero sentarse con la dictadura... No, se puede negociar, por ejemplo, ¿qué quiere? ¿Que te fusilemos o que te metamos en la silla eléctrica? O que te metamos una mazmorra para siempre. Esa bueno, pero yo siempre lo he admirado. Y voy a echar un cuento que yo no sé si Otto me lo ha escuchado, pero lo voy a compartir con el público. Más adelante abriremos las líneas telefónicas para compartir con ustedes. Él estará con nosotros hasta las 8 de la mañana. Fíjense. En algún momento de la historia de Chávez, creo que fue en el 2003-2004, corrígeme usted, señor Alonso, cuando se convocaron estas guarimbas. Guarimba, el que no la conoce, el cubano, son los trancazos, ¿verdad? Sí. No, guarimba es una estrategia destinada a lograr un verdadero paro general indefinido y obligatorio además. Entonces fue en el 2001, ¿verdad? No, fue posterior la guarimba se creó en el 2003. 2003. Y en el 2004 se aplicó. Comenzó exactamente el 27 de febrero de 2004. Y fue neutralizada por el gran comunista supuestamente opositor de lo que se llamaba entonces la Coordinadora Democrática, que ahora se llama MUD, Pompeyo Márquez. El día 7 de marzo a las 12:36 del mediodía, que dijo que ya se habían logrado los objetivos con la guarimba, por cierto, de sentar en la mesa al régimen, al gobierno, le decía él, yo le digo régimen, para discutir los términos del referéndum revocatorio, que fue un chiste, que fue un fraude inmenso, y que esa falsa oposición se dejó meter tranquilamente. Bueno, el cuento que yo iba a echar, para ponerlo en contexto, yo recuerdo, muchos de los que me sintonizan y los que se están sumando y no me conocen, yo soy venezolano, trabajé durante 15 años en Globovisión. Yo salí de mi casa, que vivía en Santa Paula, hacia el canal que quedaba en la urbanización La Florida. Para ponerlo en distancia de aquí, en la Florida, como de Coral Gables hasta Miramar. Y cuando estaban esas guarimbas, la gente en la calle, que había gente, ciudadanos que se la tomaban a pecho como debía ser, con palos trancados en las calles, con candelitas, con fuego, con michelines, ¿cómo se llaman esos? No, y con caucho, con neumáticos. Neumáticos quemados, con gomas. No. Y yo recuerdo que yo tenía que salir a trabajar y más de una vez me pararon. Me dijo, usted no va a trabajar. No. Y yo le decía, soy periodista. No importa, usted no va a trabajar. Yo me devolvía con toda mi calma a mi casa y yo le decía, pues, esto es una guarimba, estamos luchando por el país. Claro, y llamaba al canal y decía, mira, no pude llegar porque no me dejaron pasar. Y me lo respetaban. Sí. Porque en esa época yo también pensaba que en el canal estaban sumados a eso, por lo menos los periodistas. Sí. Al final de la historia me di cuenta que los canales de televisión eran parte de esta historia. Y Globovisión hizo mucho daño también. Mucho daño. Pero fíjate tú, la guarimba, la estrategia de la guarimba quiere decir una palabra caribe que quiere decir refugio, ¿no? La casa de uno es la guarimba de uno. Y viene de un juego de niños, donde se hacían dos círculos en el asfalto y un grupo de muchachos tenía que correr de un círculo a otro. Había uno que tocaba. Si te tocaban fuera del círculo, entonces tú corrías y eras el que tocaba. Un juego de niños que jugábamos cuando no había internet. Y entonces hicimos esa estrategia, 4 personas, entre ellos yo, la diseñamos para lograr paralizar el país de una manera efectiva. ¿Y cómo se hacía? Trancando las intersecciones más cercanas a nuestra vivienda, a nuestra guarimba. Al trancar las intersecciones, uno se refugiaba en su guarimba, en su refugio. Y la autoridad no podían desarticularlo, ¿no? Porque no sabían ni siquiera quién era uno. Exactamente. Ahora, por ejemplo, estos muchachos de la resistencia desvirtuaron la parte más importante de la guarimba, que es la no confrontación. Y empezaron a morir. Que es lo que necesita. Eso fue lo que pasó el año pasado solamente. El año pasado y el año 2014. Entonces salieron y al final del 2004 también, porque yo estaba en la avenida
una avenida de las principales, la Luis Roche de Altamira, una urbanización muy importante allá en Venezuela, muy opositora, por cierto, Altamira, y vimos llegar a unos encapuchados raros, que se veía que no eran de esa urbanización, por la manera de vestir, por la manera de hablar, y además estaban encapuchados, uno no le veía la cara. Y empezaron a confrontar con el ejército que estaba como a 2 o 3 cuadras de distancia. Le tiraban unos cohetes y unas cosas. Y al final, de repente, se desaparecieron los encapuchados y empezaron a disparar, el ejército a disparar. O sea que lo que hicieron los encapuchados fue crear esa confrontación. Que fue dañina para el objetivo de paralizar el país. Claro, fue dañina y fue infiltrada. Pero era necesario, porque entonces estar paralizado el país y no tener una acción después, posterior, tampoco hubiera arrojado ningún resultado. No, porque lo que uno busca es que se crea un caos de tal manera que entonces da un paso al frente un sector del estamento militar, que es lo que sucedió en Filipinas, por ejemplo. Hombre, aunque allá no se hizo una guarimba per se, ¿no? Pero en Filipinas se creó un ambiente de caos total, el pueblo en las calles, mantenido en las calles, y entonces el ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor se alzaron en contra de Ferdinand Marcos y en una semana lo defenestraron. Entonces eso es lo que se buscaba con la guarimba. Con la guarimba. Ahora fíjese, la confrontación entonces, el paso para usted, la guarimba, el objetivo, si en el febrero del 2004 se hubiera logrado de Pompeyo Márquez, que es más izquierdoso, como dice una compañera mía cubana, Karen Caballero, está más a la izquierda de la izquierda. Paralizó este movimiento, uno de los grandes fraudes conquistados por los castristas en Venezuela. Paralizaron ese movimiento que llevaba a la gente a buscar la salida de Hugo Chávez, que ya habían logrado sacarlo. Bueno, también yo difiero en eso. ¿Por qué? Yo estuve a punto, dejé de escribir un libro que le puse un título, En la huella de las pezuñas, sobre el 11 de abril. Y me di cuenta que todo eso también fue una trama. Una trama. Usted sabe que yo también lo creo después del tiempo, porque yo entraba al canal a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana me encontré con Andrés Velázquez, que bueno, lo está grabando, ¿verdad? Sí, para que lo monte y lo... Porque bueno, la voz de uno quizás no era escuchada en ese tiempo, pero la historia se encarga de poner las cosas en su contexto. Yo recuerdo que ese 11 de abril había una gran movilización hacia Miraflores, estaba pautada, había un operativo, y yo era el que siempre abría operativos en el canal. A las 5 de la mañana, yo era el que comenzaba la transmisión de Globovisión. Y con todos los reporteros en la calle, participábamos del plan, pero yo era el ancla de ese operativo. Recuerdo que a las 10 de la mañana me sustituía a alguien. Yo tenía que salir a desayunar o terminar mi jornada, porque fue cuadrado así, porque no sabíamos cuántos días iba a durar esa movilización, esa protesta. Me encuentro uno de los líderes, a Andrés Velázquez, que por cierto se dejó robar hace poco también las elecciones de gobernación, el pasado mes de julio, y en la conversación, usted sabe que yo hablo mucho y detrás de cámara yo saludo a la gente. El comunista también, Andrés Velázquez, por cierto. Claro, pero fíjese, óigame esto, que yo se lo he hecho a cualquier persona y le entra y le sale, pero usted que tiene esta historia completa, está escribiendo un libro sobre eso, que lo dejo de escribir, y Andrés Velázquez me dice, de esto salimos a las 4 de la mañana. Eran las 10 de la mañana del 11 de abril. Pues efectivamente todo lo que ocurrió cuando la renuncia se le pide, la cual aceptó, fue a las 4 de la mañana. Y yo digo, pero ¿cómo es si esta gente no era? Después del tiempo, ¿no? Uno era joven, quizás no tenía la experiencia de ahora. Yo decía, pero ¿cómo esta gente sabía que a las 4 de la mañana entonces sería un plan? Porque cuando usted tiene un plan, un libreto, uno sabe que va a pasar a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Entonces yo coincido con usted, eso fue un libreto. Claro que sí. Y yo dejé de escribir el libro porque dos personas muy allegadas a mí, una de ellas me mató el hambre, por decirlo así, aquí en Miami. Me ayudó muchísimo me ayudó. Ahora estamos muy distanciados porque él se puso a darle apoyo a uno de los generales que hizo la masacre. ¿Se puede saber de quién habla? No quisiera, pero lo importante de esto es que esta persona, a quien yo tenía mucho respeto y le debía mucho, porque nos mató el hambre físicamente. Y eso se agradece. Claro, entonces me dijo, Robert, por favor, no sigas escribiendo el libro porque vas a afectar a mi familia. Porque él tenía un primo que estaba en la componenda. Y en mi investigación yo voy descubriendo ciertas cosas y entonces lo llamo y le digo, ven acá, ¿cómo es esto? El primo tuyo que no, bueno, entonces ahí se enredó la pita
Y ahí fue cuando él me dijo, te voy a pedir que no. Y bueno, mira, ahora pudiera hacerlo, ahora pudiera terminar el libro, porque ya estamos ya distanciados, pero sería entonces un poquitico feo que ahora como estamos distanciados. Pero lo dejé así. Claro. Lo dejé así. Y sería deshonesto de su parte. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más información y con nuestro invitado. No se aparten. No existe. ¿Cómo que no hay? No, no existe. Sí, Ahora, explícame cuál se es la está organizando. ¿Cuál es la Se está resistencia? organizando. Explícame la resistencia. Mira, hay resistencia, la hay dentro y la hay fuera de Venezuela. Ya vemos que el capitán Caguaripano lo tienen en una cárcel venezolana. Esa es resistencia. Lo están torturando. Es resistencia, hizo su trabajo, estaba haciendo su trabajo. Gente política, gente de partidos políticos lo vendieron con la dictadura y por eso está pagando cárcel. Pero Estaba el equipo de Oscar Pérez, Ludwig, Equilibrio Nacional. ¿qué es la resistencia y de qué se diferencia de los políticos que yo creo que nos han traicionado y nos han llevado a tener unas elecciones casi que prácticamente convalidadas por la oposición? Mira, más allá de hablar de lo que es resistencia, primero tenemos que ver que el movimiento político venezolano que está agrupado dentro de la mesa de la unidad es un movimiento inútil y que ya tiene 20 años demostrando lo inútil que ha sido para lograr un cambio político en Venezuela. El movimiento de resistencia, viendo ese vacío, viendo la inacción, viendo la inutilidad de lo que ha sido el movimiento político que está agrupado en esos partidos tradicionales, mira, la historia no tiene huecos, la historia de los países no tiene ningún espacio sin llenar. Cuando eso sucede, el grupo de personas que quieran cubrirlo, seguramente lo van a hacer. Y en este momento, el fallo histórico que han tenido los políticos de los partidos tradicionales, pues lo está llenando la resistencia. No es la resistencia que está llamando en este momento a la calle. Pero no te oí decir haciendo. que la están conformando, es decir, que no está conformada, lo que el señor Robert Alonso dice que no existe, es porque realmente Sí no existe. y se está conformando. Pero ya va, No, espérate, no, se no está te estoy conformando, no es diciendo- un presente, es un futuro. No, es que por lo menos yo represento a Rumbo Libertad y es un movimiento político que ha estado trabajando desde hace años y que sus Entonces sí opiniones, existe. y claro, es que sí Claro. existe. Y tenemos Entonces no puede decir que propuestas. se está conformando, es decir, se está retroalimentando, Eso se está puede ser otra alimentando cosa. de todas las opiniones y de ese alimento que nos ha llevado del análisis de la realidad venezolana. ¿Qué es pasa? decir, que más gente se está sumando en vista Sí, de lo que está pasando en hay. ¿Y política. qué pasa? Porque Venezuela no es solamente el socialismo totalitarista que tenemos, es una organización narcoterrorista internacional con la que no es fácil luchar. Y en Un cuanto a monto eso, de varias cabezas. Por eso es que usted dice, señor Robert, que no existe. No existe. No existe ni siquiera en la mente de los que se dicen que son resistencia. ¿Por qué? Fíjate, el enemigo tiene más de 60 años. Más de 60 años. Es un movimiento Y socialista toda- que viene de la antigua Rusia, Unión Soviética. No, viene del Más Bogotazo, viene de más allá del Bogotazo. Pues Fidel Castro fue uno de los organizadores del Bogotá. Imagínate tú, estamos hablando de los años 40 por ahí. Entonces fíjate tú lo siguiente. En Venezuela hay dos grupos de opositores. Los ignorantes, que ignorantes quiere decir que son ignorantes con respecto al enemigo, no conocen al enemigo, todavía no le han agarrado la seña al enemigo. Y los conchupantes, o sea, los conchupantes que son la mayoría de los líderes Lo que llamamos ahorita enchufados. enchufados, son conchupantes, que chupan junto con el régimen, Claro. pero desde una supuesta oposición. Entonces, conocer al régimen y enfrentar al régimen es sumamente difícil. En 1972, 23 de agosto, para ser exacto, en Berlín Occidental, a mí me reclutan para la lucha contra ¿En qué los año fue fascistas. ese? En el año 1972. Estaba yo cumpliendo 22 ¿Qué edad años. tenías tú, Ludwig? 72, no había nacido. No había nacido. Entonces, la primera reunión que tuve, el primer seminario que fue, nos dijeron, mira, ustedes no pueden abrir la boca si no es para preguntar. No abran la boca, escuchen. Se demoraron 20 años en preguntarme algo para que yo les pusiera lo que yo pensaba. O sea que estuve 20 años con la boca Escuchando, cerrada, claro. escuchando. Mm. Y todavía, hoy en día, ayer, uno se sorprende de la manera en que esta gente manipula y hace. Entonces, ¿cómo agarran un muchacho como Guevara, Henry Guevara, que dicen
No, Freddy Guevara. Freddy Guevara, comandante, el diputado Pikachu. Y lo pones al frente de 30 millones de habitantes para liberar a Venezuela del castrostalinismo, imposible. Ahora bien, la resistencia, como yo dije, creo que en tu programa, no sé ya dónde lo dije, es una ciencia, en donde Bailey, la resistencia es una ciencia exacta, tiene postulados, tienes parámetros que tú tienes que observar, y ninguno de esos parámetros se observan en Venezuela. Por ejemplo, te voy a decir dos cosas que parece contraproducentes. En los movimientos verdaderos de resistencia no ejercen reacción defensiva, sino ofensiva. Por ejemplo, una reacción defensiva es la de protestar. Si tú ves un movimiento que se dice resistencia protestando en las calles de Venezuela, esa no es resistencia. Eso cualquier cosa. ¿Eso lo hacen ustedes? Claro que lo hacen. ¿En la calle? Mira, claro que lo hacen. Rumbo Libertad en este momento no está llamando a la calle. No, en este momento llamaron a la calle. Llamaron a la No, calle. no hemos llamado Nunca a la calle. llamado a la calle. Nosotros en este momento entendemos que la calle es un suicidio. Porque la población venezolana, la población civil, vamos a hablar del ciudadano común, en ese momento no tiene cómo defenderse de la narcodictadura. Porque le van a meter un tiro en contra de un escudo de cartón. Y nosotros no podemos ser tan irresponsables para llamarlos a la calle en este momento. Bueno, eso es parte... Eso es parte, eso es correcto lo que está diciendo él, pero la parte más importante la dejó fuera. Uno no protesta, uno no denuncia. Fíjate, es contraproducente denunciar y es contraproducente. O sea, que tiene que ser un movimiento te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Porque lo primero que tiene que hacer un movimiento de resistencia, cosa que ellos no hacen, es levantarle la moral al pueblo para poder enfrentar a la tiranía. Y tú no levantas la moral al pueblo denunciando para que el pueblo después vea que esas denuncias no sirvieron para nada. Por ejemplo, cuando la Tintori iba por el mundo pidiendo libertad de su marido y se iba para el Papa, que supuestamente para la mayoría de los venezolanos el Papa es el vicario de Cristo, o sea, representante de Dios en la tierra, y le pedía por la libertad al Papa, y el Papa no podía darle libertad a Leopoldo, el pueblo se reprimía, se cubría de una depresión colectiva, que es lo que le llaman ahora los sociólogos modernos, una depresión colectiva. Entonces, en la medida en que tú protestes y tú denuncies, y esas protestas y esas denuncias no surtan efecto, pierdes la efectividad del... Tú estás generando depresión colectiva. Además de lo que él está diciendo, que te matan, porque es otra cosa. Tú no puedes ir a una manifestación callejera en lo que el Che Guevara llamaba calles escampadas. El Che Guevara en su libro de... El carnicero de la cabaña. El carnicero de la cabaña, en su libro de guerrilla, el manual del guerrillero, que la mitad es guerrilla urbana, alertaba de que no se podía tomar las calles, porque él lo aprendió en la batalla de Santa Clara, en diciembre del 58. Entonces, él sabía que tomar las calles escampadas, o sea, cuando tú no tengas refugio, era un suicidio, como está diciendo Job. Entonces, eso es una parte del asunto, pero la importancia mayor es que tú no puedes generar más depresión de la que hay. Tú tienes que combatir la depresión. Pero déjeme diferir de usted, porque yo creo que este movimiento, usted tiene más experiencia que nosotros dos, obviamente. Y eso que yo tengo el doble de la edad de... Tú tienes 28 años, ¿verdad? 31. 31. Bueno, tampoco eres tan joven. Si ya va cerquita. Después que uno pisa los 30, esa patineta llega rápido a los 50. Fíjate, Ludwig, y es lo que le estaba diciendo al señor Robert. Ustedes han tenido un movimiento fabulosísimo y esos 4 años, yo sé que ustedes formaron parte de esos 4 meses que el año pasado, aunque salieron con escudos, donde el régimen acabó con más de 130 personas, la mayoría de los jóvenes, un movimiento que le permitió al mundo entero saber lo que estaba ocurriendo en las calles de Venezuela. Pero ahora, ¿en qué han fallado? Si te pido una autocrítica, porque el análisis parece cierto. Un movimiento de resistencia, yo no tengo por qué estar teniéndote a ti un medio de comunicación, vamos a hacer esto, o planeamos esto, hicimos esto. Deberían ser como fantasma. Me respondes luego de la pausa, porque tengo que hacer un corte. Y te dejo la inquietud. ¿Qué falla en movimientos de la resistencia como el de ustedes Rumbo Libertad? Volvemos en breve. Porque creo que tiene algo de razón. Es decir, los movimientos... Claro. Es decir, ni en medios de comunicación ni nada, sino hay una organización de resistencia internacional. Nosotros tuvimos una cumbre en el año 2003 en Copenhague y ahí se reunieron todos los movimientos de resistencia, de verdadera resistencia, que empieza en Oxford, empieza en el año 2000 en Serbia.
Bueno, empieza en la Segunda Guerra Mundial, pero la resistencia cívica no violenta es la que nosotros... El padre de esa resistencia es el doctor Jean Charles. Si uno se lee, que acaba de morir hace poco, si uno se lee el manifiesto del doctor Jean Charles de la dictadura de la democracia, uno ve que en Venezuela, en ninguno de esos movimientos, se hace lo que el doctor Jean Charles está promoviendo. Y el doctor Jean Charles le dijo a los muchachos de Oxford quiere decir resistencia, le dijo, si ustedes hacen lo que yo digo, en 11 meses, en 12 meses ustedes eliminan a Milosevic. Y se equivocó Jean Charles porque lo defenestraron en 11 meses. Se equivocó por un mes. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen en Venezuela los muchachos estos? Salir a la calle y tirar cohetes y que los maten. Y los matan sistemáticamente, porque el primer encapuchado que yo vi en mi vida en Venezuela lo vi en la avenida Luis Roche Altamira, que ya te digo, llegaron unos muchachos que no eran de Altamira, porque Altamira todos eran cifrinitos y hablando con un léxico charnequero. Que eso fue en el 2003 lo que conversamos en la mañana. En el 2004. Bueno, y entonces empezaron a confrontar y a la hora tal se fueron, se desaparecieron y a los 5 minutos mataron a más de 20 muchachos ahí, incluyendo mi compañero que me había ido a buscar a mi casa, los mataron a 2 metros de mí, le metieron un tiro de fala en la cabeza. Entonces esas confrontaciones callejeras, eso no es resistencia. Lo único que se resiste, ¿tú sabes la única resistencia que hay en Venezuela? Parece mentira. Resistir en contra del sol cuando te pares en una cola, que tiene que resistir el calor. Esa es la única resistencia que hay en Venezuela. Del resto es puro cuento. Puro cuento, y entonces eso es contraproducente y eso beneficia. Ya no va a decir ¿Comprende? Entonces, hay que tener eso bien en cuenta, porque siempre y cuando Dios está siendo vehemente contigo porque está drogado. No. Tiene un aparato aquí. Yo estoy diciendo... él está... ¿Qué fue lo que le operaron? Me hicieron una abdominoplastia y se me infectó la entonces la septicemia. Pero entonces está drogado porque no es así. Te hubiera vuelto mierda ya hace rato. Pero duro. Estoy tranquilo. Hay que hablar. Estoy tranquilo. No. Y si lo quiere ver drogado, rico, estuvo el 12, creo que fue el 12 que estuviste con Bailey. Sí. Pero fue una entrevista que el Bailey que se mete su cosita de verdad a propósito y premeditado, dicho por él mismo. No lo dice, sí. Él lo dice. Si no estoy hablando paja, yo lo admiro y lo quiero y tenemos una gran relación. Bailey casi que le dice, estás más drogado que yo. Bueno, pero es que el programa anterior con Bailey. Sí, fue polémico. Y yo le dije, mira, eso que están haciendo ahí, eso no sirve para nada. Pero ¿cómo va a decir eso los muchachos que están muriendo? Y él había puesto en ese programa las fotos de los muertos. Eso es contraproducente, eso es ayudar a la moral. Deprime al pueblo. Sí, es cierto. Y se lo dije en el programa. Bueno, 7:15 minutos de la mañana. 7:15 minutos de la mañana, estamos en Radio Mavila Grande, soy Alejandro Marcano. En un ratico abro las líneas después que me responda Ludwig Ortega, miembro importante de este movimiento llamado Rumbo Libertad de la Resistencia, que mi otro invitado, Robert Alonso, dice que eso no existe, que es un cuento, y yo le estoy diciendo detrás del micrófono que te salvaste porque él está bajo tratamiento médico, está dopado, está livianito, porque no es así, ya te hubiera acabado. Pero bueno, ¿cuál ha sido, Ludwig? Tanto existe la resistencia en Venezuela, Alejandro y Robert, que la resistencia ha mantenido un discurso a lo largo de su tiempo. ¿El qué? A lo largo del tiempo, todos estos años. ¿Ha mantenido? Ha mantenido el discurso. Todo este tiempo. Y tanto así ha sido la veracidad y lo real de ese discurso que en este momento esos políticos opositores lo están tomando como propio. El desconocer unas elecciones, el desconocer todo el estamento legal socialista que hay en Venezuela, eso lo propuso la resistencia hace años. El desconocer las elecciones, el no ir a ninguna otra payasada electoral que los convalida a ellos como una supuesta democracia. Ahora, la Mesa de la Unidad Democrática está asumiendo ese discurso como propio, cuando el Rumbo Libertad lo propuso hace años atrás, ¿no? Entonces es parte de ese proceso social que se está llevando a cabo en Venezuela, en el que la resistencia la quieren hacer a un lado, la quieren apartar, agarrar ese discurso como propio para ellos levantarse su propia moral, su propio ego, ¿verdad? Cuando nosotros siempre hemos lo que tenido la razón, ¿ok? Otra parte, Alonso nos dice que la resistencia, de alguna manera, con su discurso,
le ha bajado la moral. Y No le ha con el bajado discurso, la moral, con el discurso. ¿Con qué? No con las acciones de calle. exacto. Quien le ha bajado la moral al venezolano han sido las falsas expectativas tanto del sector oficialista de la dictadura con sus mentiras. Bueno, que ahí no tenemos ninguna expectativa, sabemos para dónde van. Como esa falsa oposición de la que estamos hablando. Ellos fueron los que dijeron en la presidencia, el propio presidente de la Asamblea Nacional dijo que en 6 meses se iban a deshacer de la tiranía de Maduro. Y ya no hemos Y no lo comprobado. hicieron. Fíjense, vamos a abrir las líneas telefónicas. Les pido brevedad. Yo sé que hay inquietud para participar, pero sean breves para poder escuchar a varios de ustedes. 7:18 minutos de la mañana. ¿Con quién hablamos a esta hora? Buenos días, profesor Saín, ¿verdad? Si no me equivoco, bájale un poquito de volumen a la radio para escucharlo mejor. Adelante. Sí, ya está pagado. Gracias. Yo felicito a esas personas que lo acompañan y que luchen por la libertad de su país. En Cuba, en el año 91, nuestra organización contrarrevolucionaria, la Unión Cívica Nacional, liderada por el doctor Omar del Pozo Marrero, nosotros descubrimos, sobre todo lo descubrió Omar y la señora Julia Arias, que teníamos infiltrados allí en nuestra organización y que se hacían pasar por anticomunistas y luchaban a brazos partidos junto con nosotros, a José Antonio Fornaris Ramos, Fausto Adolfo Martí, Héctor Castañeda, Gustavo Garavito, que era un traidor horrible, y Orlando Pérez Pineda, miembros de la seguridad del Estado. Cuidado, amigos, cuidado, que el comunismo es muy terrible, es perversamente malo y poderoso. Yo soy muy mayor ya y aún sigo luchando y denunciando hasta el último día de mi vida. Voy a luchar contra el comunismo. Luchen y sean fuertes para quitarnos de arriba esta maldición que nos ha caído. Amén, así será. Y seguimos la lucha. Gracias, Bueno, profesor. o justamente eso que está diciendo el amigo, lo dije yo en tu programa hace unos días, que nos infiltran. Y eso es otro de los errores de estos grupos de movimientos de resistencia en Venezuela, que dan la cara y los infiltran. ¿Ustedes se sienten infiltrados? Nosotros no. ¿No? Nosotros no. Es decir, puramente, químicamente, están protegidos de Estamos que no... bien, nos sentimos bien. Hay un equipo que ha trabajado y que ha demostrado, más allá de trabajar, ha demostrado la fidelidad con el movimiento. Bueno, escuchamos a otro oyente, 7:20 minutos. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Nicolás. Nicolás, adelante, te escuchamos. Buen día para ti. Buen día para todos ustedes. Mire, yo oigo ahí a los expertos, recontra expertos y expertísimos, pero nadie dice con tanto conocimiento que tienen de lo que está pasando. Usted le preguntó ahorita cuál había sido el error que habían cometido. Bueno, no sé si es porque son más jóvenes o qué, o no pueden ver lo que pasa ahí. Cuando ya estaba la mayoría del pueblo en la calle, bueno, los jóvenes, porque dejaron a los jóvenes solos, ¿por qué no salió todo el joven, el niño, el que no es tan joven y el que es un viejo en silla de ruedas? Ese fue un error. Dejaron a los jóvenes 2 veces, en 2 oportunidades, los jóvenes que sacan a los jóvenes, los estudiantes. Bueno, ¿qué querían? Que mataran a los estudiantes. ¿Por qué no participó todo el pueblo de Venezuela? Es parecido a lo mismo que pasa en Cuba. Las damas de blanco, bueno, y las de negro, y las de azules, y los hombres, los niños y las mujeres. Claro, es verdad. Falta la contundencia de una acción mayor, Nicolás, Bueno, de mayor bueno, gente. y mi compatriota, porque yo soy cubano, es más experto de todos los expertos como buen cubano, porque nosotros los cubanos sabemos todo. De todo. Ahora, salir a las calles es contraproducente. Jóvenes, viejos, mediana edad, es contraproducente. Eso es justamente uno de los grandes errores. Para usted, entonces, ¿cuál sería la salida Bueno, del no, comunismo para salir de no, este no, régimen? bueno, la estrategia de la guarimba, ¿cuál es la estrategia de la guarimba? Parar el país. Parar y esconderte, y Ok. no enfrentar, y no desplazarte. Y después, señor Robert, después que se paraliza el país, ¿qué se haría? ¿No, No, hay que salir a la calle? hay una implosión militar. O sea, la guarimba lo pero que ahí sí- estamos fregados en Venezuela, No, porque los militares en Venezuela están todos, la mayoría comprometidos con el narcotráfico. Sí, no, pero te voy a explicar lo siguiente. En Filipinas, por ejemplo, que es un ejemplo vívido de eso, en Filipinas, los que se alzaron llevaban más de 15 años comiendo cochino, como decimos en Venezuela, con Ferdinand Marcos. Pero cuando tú ves que el pueblo mayoritariamente está decidido a liberar a un país, entonces parte de ese estamento militar da un paso al frente.
Y después ya veremos cómo se limpia. Pero ese es su plan. 7:22 minutos de la mañana. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Marcano. Primera vez que llamo. Mi nombre es Norvis. ¿Cómo están? Norvis, vale, gracias. Gracias por la audiencia y gracias por llamar. Cómo no, mi hermano. Marcano, yo no quiero sonar pesimista, pero yo soy nieto de preso político plantado de Cuba y nosotros siempre esperamos una intervención y realmente esa es la única esperanza que tenemos tanto en Cuba como en Venezuela, una intervención de una unión de países armados, una intervención armada que nos libere del comunismo. Esa es la única vía que yo pienso que nos va a liberar. Yo no sé si se puede hacer desde el exterior, todos los que odiamos al comunismo a nivel latinoamericano, a nivel mundial, hacer un ejército y luchar, pero realmente esa es la única vía que yo siempre he esperado que llegue y no la veo llegar. Ellos tratan al pueblo, ellos tratan a sus enemigos a base de balas y a base de opresión y a base de violencia, y nosotros queremos derrocarlos de una manera inteligente, de una manera dócil, y ellos no transan. Claro, De esa manera. así mismo es. Gracias. Desgraciadamente, este señor no conoce el capítulo 3 de la ley Helberto, que es mucho más expedita, mucho más fácil, sin gastar un solo dólar, sin que muera un solo soldado. Se defenestra no solamente al régimen de los Castros en Cuba, sino al régimen de los Castros en Venezuela. Que es ese cierre total, completo, ¿no? Total y completo, o sea, pero no lo conocen porque no lo divulgan, porque justamente en los medios de comunicación no están permitidos, yo creo, en este país, de hablar ampliamente sobre el capítulo 3 de la ley Helberto. Esa que ha sido postergada por los presidentes, incluso Donald Trump lo ha hecho. Donald Trump en 2 oportunidades ya lo ha congelado. Ajá. ¿Tienes algo que decir antes de Mira, seguir con la próxima llamada? Rumbo Libertad ha hecho esa propuesta y no es solamente la guarimba, como dice Robert Alfonso acá, no es solamente el trancar la calle, porque la mayoría, como tú lo dices, Alejandro, la mayoría de los militares están con el chavismo y es una realidad y nosotros lo hemos entendido, pero sí hay militares, muy pocos patriotas. Y no me pregunte porque ya lo hablamos una vez, que quede nombres, porque si nosotros no podemos dar nombres, nos van a matar como mataron a Oscar Pérez. Pero los hay, y lo que acaba de decir este oyente de esa ayuda internacional, nosotros también lo hemos propuesto, pero con una estrategia, y nosotros también la tenemos. Y pareciera que no hay estrategia dentro del país, pero bueno, una llamada antes de hacer la pausa y después seguiremos conversando y escuchándolos ustedes, el público de Radio Mavila Grande. ¿Con quién hablamos a esta hora? Buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Enrique, cuando el comunismo llega a un país, es como cuando a una persona le da el sarampión, le da la papel o le da la china. Lo tiene que pasar, porque desafortunadamente ellos, si tienen que pasarle con los tanques por arriba a esa multitud de jóvenes, como dijo mi compatriota, ellos le pasan por arriba, y hemos visto durante más de 60, de 70 años, que la opinión internacional, que nadie se mete, que no hacen nada, desafortunadamente. Es así. Tienen que pasar, lo que no hay que dejarlos entrar. Cuando el comunismo entra, se advirtió mucho, de buena onda, a veces costó muchas discusiones, que no llegaran, y le pasó a los venezolanos lo mismo que a los cubanos. La inmadurez política es ahí donde los tienen ahora. Buenas noches. Gracias, buenos días. Creo que un movimiento de resistencia verdadero no cree en ningún tipo de intervención internacional porque no llega. Por eso también digo que en Venezuela, porque los movimientos de resistencia piden. Entonces creo que Enrique tiene razón, hay todavía una inmadurez, porque yo creo que hay que sumar a todos los factores. Hay que sumar a todos los factores. Y nosotros en Venezuela, viendo la realidad que tenemos, ya sabemos de que el venezolano solo no puede salir de esto. Y es la realidad. Es equivocado. Es la realidad. Es equivocado. Bueno, yo coincido con Ludwig porque yo creo que solo no vamos a poder salir, señor Robert. Bueno, entonces te voy a decir lo siguiente. Tengo que leer, tengo que madurar. El padre de la resistencia cívica no violenta, Gene Sharp, quien quien ha tenido éxito, por ejemplo, en Serbia. En Serbia, Milosevic le decían el carnicero de los Balcanes, más de 600.000 muertos. Dejó a Fidel Castro chiquitico. Bueno, y tuvo éxito, pero tuvo éxito con un postulado.
Y entonces, Y con una sociedad comprometida No. a esa salida. Vamos a hacer la pausa y me completa la idea, Robert Alonso. A regreso, seguimos escuchando a nuestros invitados y al público. Estamos en Radio Mambila Grande. Soy Alejandro Marcano Santelli. ¿no? Justamente el capítulo segundo del manifiesto de Jim Sharp que habla de la intervención extranjera. La comunidad internacional no va a hacer nada, lo dice Jim Sharp, y es verdad, a menos que se den dos factores. Uno, que haya un movimiento capaz de defenestrar al régimen en corto plazo, meses. O dos, que el régimen esté afectando los intereses del sector, de la región. Ninguno de esos dos escenarios se dan en Venezuela. Por consiguiente, la ayuda internacional no viene. Y si no viene la ayuda internacional, se paraliza entonces, porque estos grupos le están diciendo a la gente, ayuda internacional, esto. Y Donald Trump con su micrófono, con su discurso de micrófono, eso es un engaño también. Entonces, paralizan al pueblo. El pueblo puede Pero no se organizar. gaste explicándome aquí para que me lo haga la idea. No gaste la pulsa. Ay, Dios mío. Sí, señor. Uno sufre. Y el primero que, oye, y el primero que habló en contra de las falsas electorales, está usted delante de él, y por eso le decían loco. En el año 2002, no ahorita, ¿cuál edad tenía tú en 2002? 15 años por ahí. 16 años. 16 años. Este que está aquí lo empezaron a llamar loco porque decía, bueno, y tú me entrevistaste en aquel entonces y hablé sobre eso en la entrevista que todavía ni siquiera Globovisión tenía estudio porque tuvieron que hacerlo en Chuavo por allá. Una cosa por allá. Entonces eso, y yo creé aquí en el exilio, en el 2010, Movimiento Resistencia Nacional de Venezuela, que ahí está el portal, lo tienes en internet, donde tú puedes ver toda la verdadera resistencia, según los postulados internacionales, que han tenido éxito. Pero todo eso, intervención internacional, olvídate, siéntate cómodo, olvídate. Entonces, si el pueblo, ahora están con el cuento de que van a intervenir, y la frontera, militares en la frontera, puro cuento, hermano, puro cuento. Ahora, cuando tú veas que Donald Trump descongela el capítulo 3, que posiblemente tú nunca hayas escuchado sobre el capítulo 3 de la ley del aborto, entonces sí empieza a desconfiar la botella de champán. Y eso no lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo acaban de pasar hace poquito otra vez. Ahorita mismo, cada 6 meses tienen que decidir si lo hacen o no. Todos los presidentes de Bill Clinton, y ninguno lo hace. Entonces, si quieren Las intervención, sanciones son un buen tema para asfixiar a estos regímenes. El asfixiarlos. Y vienen más. Sí, pero un verdadero bloqueo, lo que estaría contemplado es ir paralizarlos, los deja sin oxígeno, los aprietas. ¿y por qué tú crees que está congelado? Porque en realidad los mata. Claro. Los Sí, porque mata. lo que pasa en Cuba se ha permitido por Estados Unidos. Porque realmente no ha sido un bloqueo ni un... Yo por lo menos sufro, por ejemplo, cuando veo un grupo de muchachos, y sobre todo jóvenes, con liderazgo o pensando que los tienen, y no conocen el capítulo 3 de la ley del aborto. Porque si nosotros, aquí en el Arepaso vino Marco Rubio a hablar de Venezuela y Mariquera. Yo mire, una pregunta, ¿y por qué no se hace presión para el capítulo 3? Y lo primero que escuché es comunista. Y yo no sé por qué. Y me sacaron, la seguridad de él me sacó de lo, porque yo pregunté por qué no se había hecho presión sobre el capítulo 3 de la ley del aborto. Entonces, ahora hablando y esto, inversiones, y apoyo internacional y qué sé yo, señores, aquí está el capítulo 3 de la ley de Burton, eso los tumba rapidito. Pero fíjate tú, el comunista ese que fue el programa tuyo el otro día, él tampoco había escuchado el capítulo 3. Entonces se ponen a ser políticos y a ser analistas y no conocen lo más importante que hay que conocer, que es el capítulo 3 de la ley del aborto, que libera no solamente, espérate, libera a Norcorea. Si tú le haces un capítulo 3 a Norcorea igualito, lo libera y libera al mundo de esa maldad, ese malo. es que eso es lo más grande que hay. Ese invento es lo más grande que hay. O hacer negocio con Corea del Norte o hacer negocio con Estados Unidos. ¿Qué te parece? Con uno de los dos. Uno de los dos. Escoge. Claro. Pero no con los dos. No con los Uno dos. por detrás y uno por delante. Ahí está.
7:32 minutos, se le están pasando los efectos de la medicina a Robert Alonso. Es un hombre tildado comunista, es un hombre tildado de loco. Yo no sé si es que yo estoy loco, pero yo lo admiro con sus análisis. Creo que otra historia, yo siempre se lo digo detrás y frente a micrófonos, otra historia estuviéramos contando en Venezuela si realmente hubiéramos aplicado lo que era esa guarimba, esa paralización de un país, una paralización que obligaría, porque cuando... si un país se para, todos los sectores se paran, los productivos se paran, algo hay que hacer. Le estás pisando, y le estás pisando los callos no solamente al régimen, le estás pisando los callos a Texas, al Texaco, al Chevron, a los rusos, a los chinos, a todo el mundo que está allá adentro. Pero ¿cómo pides la paralización de un país cuando el chavismo hace 10 años tenía de aliado a toda Latinoamérica? Y si tú parabas una calle para no transportar papas, comprabas las papas en Nicaragua. ¿En dónde la vas a comprar si está paralizado el país? Pero no, a lo que se refiere Ludwig es que realmente nunca hubo una paralización. No, eso es otra cosa. Él está diciendo que si tú paralizas el país, entiendo yo. No, él se refería... Si tú paralizas un país... Yo vivo en un estado productor de frutas, de hortalizas, Mérida, en el occidente del país, ¿verdad? Desde allí sale... no sé, el 30, el 40% de la producción nacional, desde el occidente del país hasta el centro, hasta el oriente. Exacto. ¿Qué pasa? Se paraliza Mérida, porque nosotros, tú sabes, la historia de Mérida y del Táchira, de los gochos, nosotros paralizábamos absolutamente todo, pero venía la tiranía y compraba sus papas de Rusia. Eso es lo que está diciendo él. Eso es lo que está diciendo él. No, diferente a lo que tú entendiste. Él dice que tú paralizas el país y ellos van y compran afuera. No pueden comprar afuera, porque ¿cómo hacen ellos con la gasolina que está llegando y que no se está quemando? ¿Cómo hacen ellos con los balancines que están sacando petróleo y que no pueden llegar a la línea de producción? Porque no es solamente la... Sí, pero no es parar el carro solamente ni Mérida, ni Caracas, es parar todo. No, tú paralizas la industria petrolera. Donde no te va a permitir al régimen ni siquiera ir a comprar ni recibir en el puerto, porque no va a tener cómo recibirlo en el puerto, los barcos, porque no hay combustible para... paralizar PDVSA y votaron a más de 20.000 personas. No se paraliza, se ha paralizado. Así que lo que pasa, mira, te voy a explicar, tú eres joven, eres muy joven, pero, por ejemplo, tú no has leído la historia de Serbia, del año 2000 para acá, el año 2000 para acá se paralizó Serbia, Belgrado, ni siquiera Serbia, de la capital, y defenestraron a Milosevic en 3 días, cuando la OTAN, en más de 4 meses de bombardeo día y noche, lo que hicieron fue fortalecerlo políticamente y producir 14.000 muertos de civiles. Y sin embargo, con una tranca, con una mega tranca, con una paralización de Belgrado nada más, en 3 días de frente. Donde hubo compromiso. Ahí lo que entendí, que creo, a ver si estoy claro en lo que estamos discutiendo aquí, es que si se logra paralizar todo, y yo creo que lo que ha faltado es el compromiso, incluso de nosotros los opositores. Porque volviendo atrás, Ludwig, te lo cuento que tú eras muy joven, y no te estamos ofendiendo diciéndote joven, porque todos pasamos por allí, es que todos los sectores no estaban comprometidos. Mérida se paraba, entonces había alguien que iba a comprar las papas, iba caminando y se las llevaba y hacía una parrilla afuera, empezando por el núcleo familiar o de los amigos de uno. Y eso es lo que ha permitido que el comunismo se haya enquistado en nuestro país, porque ha habido complacencia de los sectores opositores para eso. Y también ha habido un discurso achantador, aguantador, engañoso. Claro. Ahí, por ejemplo, Globovisión es uno de los grandes culpables. Y fue como todos los medios de comunicación. Si a ti te dicen... Que, por cierto, le voy a decir algo, señor Robert. Me da, lo tengo que decir porque me lo tengo que sacar la espina del corazón, asco. Lo que ha ocurrido con Vladimir Villegas, que ya me enteré ayer, que está por aquí, hizo varias entrevistas, a Patricia Poleo, a Fernando El Rincón, con quien trabajé. Viene el régimen, se lavan el rostro. Entonces seguimos como en lo mismo, es decir, no hay como compromiso de todos los sectores. Ese señor, hablando de los medios de comunicación, ha jugado un papel nefasto en el ocultamiento de la realidad, de la matanza de los jóvenes y todo, en un canal Globovisión en el que yo trabajé, opositor, en un tiempo, con sus intereses con el gobierno, porque bueno, toda esta gente ha tenido intereses. Claro. Toda la gente de Radio Caracas Televisión, Venevisión, Globovisión, todos han hecho el juego. Más que nadie. Bueno, y todos han tenido culpa como empresarios, con Secomercio, Fede Cámara, como productores de campo, de papa, porque todo el mundo apostaba a sacar una tajada económica del proceso y buscando esa tajada económica, quizás algunos se enriquecieron, pero nos llevaron a esta desgracia que tenemos ahora. Y en ese escenario engañaban al pueblo y lo siguen engañando. Claro. Ahora ya a diferencia de Serbia, todo el mundo estaba comprometido en la salida
y por eso se logra la salida Claro, en porque 3 en días. Serbia no había conchupancia, no había, Exactamente. no había los medios de ¿Estás de comunicación. acuerdo tú? Hombre, Luz? Mira, ahora en fíjate, Venezuela perdón, no ha porque pasado fíjate, otra cosa. ahora, antes el discurso era, vamos a salir del régimen con elecciones, hasta que ya se agotó esa vía. Sí, Esa no se vía del agotó, engaño. no se agotó porque hoy en la madrugada Sí, me sí, paré, ya está negociando para Eh, mover las elecciones exacto. al junio, porque el verdad. sector de la oposición están negociando Es nuevamente. verdad, sigue con eso. Sí. Ahora el nuevo engaño es la intervención internacional. Es el nuevo engaño que nosotros los cubanos, porque yo soy cubano, ya pasamos por eso. Y No, tiene que 60 90 años de millas. historia. Oye, ¿tú crees que a 90 millas los americanos van a permitir tú que un comunismo? No, permitieron todo. ¿Ok? Ahora bien, siempre y cuando nosotros mantengamos ese discurso de engaño, o compremos ese discurso de engaño de que la comunidad internacional nos va a salvar, de que las elecciones, no podemos Hacer nada. unificarnos. Mira, hay un discurso de engaño y en eso yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Estamos hablando de elecciones en este momento en Venezuela cuando sabemos que eso no va a resolver Son unas absolutamente votaciones, sí. nada. Es absolutamente, completamente Ya voy a abrir las falso. líneas, la gente está desesperada en participar, ya las Completamente abro. falso. Pero ¿qué pasa con Venezuela? A nosotros no nos interesa, a la resistencia como tal no nos ha interesado ese discurso y nosotros, más importante, no hemos dicho mentira a la población, porque nosotros estamos entendiendo de que Venezuela es un caso completamente diferente a Serbia, un caso completamente diferente a Panamá, es un caso completamente diferente en el mundo. ¿Por qué? Pasa? Tenemos un totalitarismo socialista y en muchos países había ese totalitarismo, ese comunismo manejando absolutamente todas las estructuras de poder dentro de esos países. Pero nosotros en este momento tenemos algo más, que es un narcoterrorismo internacional, es un cartel lo que está manejando Venezuela. Son Aliados terroristas, sí, de Medio sí, Oriente. hay factores Entonces, sumados. tenemos que entender eso de que no es solamente un comunista que quiere manejar absolutamente todo, ¿verdad? Y que va a salir por suerte de organización interna. No. Entonces la tienen más Nosotros- difícil, como resistencia Exacto, la tienen y más. la tenemos más difícil. Nosotros no estamos diciendo ninguna mentira ni le estamos cayendo a cuentos al pueblo. Nosotros estamos diciendo, vamos a organizarnos y tenemos que hacerlo todo, pero nosotros solos no podemos. Claro. Entonces, bueno, es innecesario. Yo soy de los que apoyo también una intervención porque creo que solo no lo vamos a hacer, porque no hay falta de compromiso, a pesar de los pesares. Todavía Y es la Venezuela realidad, y es la realidad. Y es la realidad. Bueno, abro las líneas telefónicas. Les pido brevedad para escucharlos a todos. 7:39 minutos. ¿Con quién hablamos a esta hora? Francisco. Francisco, adelante. Mira, yo no creo que el caso de Serbia sea el mejor ejemplo para poner, porque hubo una intervención prácticamente desde el aire, ¿sí? Trajo ruptura en el gobierno. Ahora, el único ejemplo, yo estoy de acuerdo con un oyente que dice que no están las damas azules, las damas de blanco. La única forma de este gobierno hacer la presión es que se tiene 1 millón o 2 millones de personas en la calle, como pasó en Irán en el 1979, donde 1.500.000 a 2 millones de personas se lanzaban a la calle y los militares se vieron la obligación de no dispararle porque le estamos prácticamente disparando a su propia familia. De otra manera, ahí con que tú pares, haga una protesta no violenta, eso no va a tomar el gobierno. La única forma es que 1 millón... Que haya compromiso de muchas de las masas. Y en Venezuela ya tuvimos más de ese Estoy de nivel acuerdo contigo, personas en la Francisco. calle. forma, de lo contrario, y entonces eso arrastraría que un coronel o un general se tira a casa con la gloria. Es la única forma. Gracias, Francisco. Buen día. ¿Con Ese quién millón habla? de personas ya lo tuvimos en la calle, pero mal dirigidos. Claro, y con doble engañados, agenda, por completamente supuesto. Lo engañados. llevaron como corderitos al matadero. Buen día. ¿Con quién hablamos? Buen día, Alejandro. ¿Con quién hablo? Con Carlos Martínez, ¿cómo estás? Carlos, amigo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buenos días para ti, para el que no se enteró de hoy, la Mira, el que yo voy a decir, y aunque muchas veces no estoy de acuerdo con él, simplemente hemos debatido en varias ocasiones. Mira, el problema es que la raíz del problema es la que no se está buscando. La raíz del problema es confesiones, traiciones, el culto de esperanza, que decir que no envenenó Fidel cuando lo tenía que hacer. Entonces, Venezuela viene Carmona, viene el otro, y entonces cuando hay un poquito de gente que hace una guarimba, que se lanza en la calle, y un poquito porque en Venezuela son 30 millones de habitantes, y los que hicieron esto fueron 2 millones, acá. Entonces, es un poquito. Cuando hacen eso, entonces no hay rescate de nadie, no hay remate. Pero entonces sí voy a decir una cosa, que esto que nosotros estamos ahorita hace mucho tiempo, que los venezolanos, los cubanos son los responsables
Robert, si yo te agarro, yo te lo pata y nada, te pongo un bozal, te digo, oye, me llevo los calores, y es imposible que nadie pueda salir. Los venezolanos, como los cubanos, como lo que sea, no tienen ayuda internacional para salir del problema. Jamás van a salir. Alejandro, te auguro que vas a tener muchos años de trabajo en Radio Mundial por otra emisora cualquiera. Bueno, desafortunado, pero bueno, yo también, gracias Carlos, yo también creo, Robert, que necesitamos la ayuda internacional. Ajá, la ayuda internacional. Estoy engañado, mira. soy parte de los que estamos engañados. Sí, claro que sí. Mira, te voy a explicar, simplemente te voy a... A mí no me puede decir que soy joven porque no... Mira, la comunidad internacional como la conocemos como tal, está conformada por los países del primer mundo industrializado. Los principales 3 países de la comunidad internacional son Estados Unidos, Rusia y China. Y esos 3 países están comiendo cochino, pero del bueno, en Venezuela. La Halliburton, que es la empresa, la 6ª multinacional norteamericana, pero multinacional más grande del mundo, con más poder que la Casa Blanca, propiedad, digamos así, entre comillas, propiedad de los Bush, del clan Bush, está explotando el 70% de la plataforma del Tana, que son los yacimientos de gas natural más grandes del planeta Tierra. Dinero, la mina de oro. Las minas de oro y de bauxita y de níquel y de todas esas cosas, hasta de uranio, lo están explotando los rusos en el sureste del país. Y los chinos tienen prácticamente toda la explotación de la franja del Orinoco, que es el petróleo. Me termina la idea después del corte. Volvemos enseguida y los escuchamos a nuestros invitados y a los oyentes. No se aparten, soy Alejandro Marcano Santelli, estamos en Radio Mambila Grande. Lo que pasa es que, fíjate, hablan pendejadas. Mira, cuando el 11 de abril hubo más de 1 millón de personas en la calle, nosotros tenemos el video de cómo empezaron a matar y en menos de 14 segundos por el cronómetro se dispersó esa masa ahí. Entonces la gente habla por pendejada por hablar. Y te digo una cosa, Alejandro, estos programas, o sea, tú tienes que comer y es entretenimiento, porque esto es entretenimiento. Sí, pero cuando tú pones a estos individuos a hablar pendejadas y a decir lo que ellos creen que nunca han estado en una sublevación cívica, lo que hacen es empaquetar más la cosa. Sí, pero desafortunadamente es parte de nuestra realidad. Es la opinión de la sociedad. Claro, pero cuando la Segunda Guerra Mundial tú no podías hacer esto. Claro. No podías hacer esto porque pero la realidad de nosotros ahorita es esta. Que esto es lo que opina la sociedad. Esto es... Que los tiempos no son los mismos. Los tiempos cambian. ¿Cómo? Los tiempos cambian. No, los tiempos no cambian porque ahora hay una censura en Estados Unidos donde tú no puedes, por ejemplo, poner una foto de un muerto de un soldado en Afganistán. No puedes. O sea que estamos regresando a la censura de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú dices una cosa y el otro dice otra cosa, el otro dice, después abre los micrófonos y todo el mundo dice una cosa, tú estás diversificando el mensaje y estás creando un caos comunicacional. Y eso va en detrimento también de la libertad de los pueblos. Ahora, que se puede hacer, claro, porque esto es entretenimiento nada más. Ahora, no creas tú en la comunidad internacional, porque la comunidad internacional está mejor que nunca en Venezuela. La comunidad internacional entendiéndose que los 3 primeros países están comiendo cochino. Y después están los iraníes, que no forman parte de esa comunidad, pero están ahí. Y están los cubanos, y están los nicaragüenses. Todo el mundo está comiendo cochino. El único que no está comiendo cochino es el pueblo venezolano, pero todos los demás están comiendo cochino. Entonces, ¿cómo tú crees que la comunidad? Tú sabes que en Cuba no se puede hacer negocio con Cuba, Estados Unidos no puede hacer negocio con Cuba, salvo por razones humanitarias. Y le están vendiendo pollo a cantidades de toneladas industriales. Hay 14 empresas que tienen permiso del gobierno desde hace tiempo, no de ahora, de hacer negocio con Cuba por motivos humanitarios. De esas 14 empresas, 4 son de Trump, de Donald Trump. ¿Cuándo tú crees que Donald Trump, la esposa de John McCain, que hubiera sido presidente de Venezuela, es la que produce la cerveza que toman los turistas en Cuba? ¿Cuándo tú crees que es hora? Bueno, 7:47 minutos de la mañana. Usted me decía, Robert Alonso, que es mi invitado. También está Ludwig Ortega, del movimiento Rumbo Libertad, de la Resistencia en Venezuela. Robert Alonso me señalaba
antes de la pausa que La comunidad internacional. y además hablaba de los oyentes, que los oyentes tienen una opinión y que empaquetan y somos parte, pero esa es la realidad. Lo que opinan los oyentes son nuestras Claro, sociedades. y si yo fuese, si esto fuese una dictadura, como en Venezuela se puede hacer esto. Si yo fuese una dictadura, yo ¿Se puede hacer qué? esto que estamos haciendo aquí Y nosotros. que levantar un teléfono y que la gente opine lo que le dé la gana. Opinan. No, señora, hay una ley de odio, eso ya no se puede hacer. Bueno, ¿desde cuándo? Sí, desde hace 2 años. Desde no hace se puede. 2 años, no, la ley de La gente odio. ahora está hablando de lo bonito, de moda, no, de la ley de odio es hace meses. Sí. Pero hasta hace unos días, en Venezuela tú podías hacer esto, pero ¿por qué? Además, tú puedes con Twitter, en Eso Venezuela. sí, eso ¿Ah? sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú llegas y empiezas a diversificar opiniones, la gente se confunde. Y ya no, uno dice una cosa, un entendido, como Por dice eso el es que en las cubano, redes sociales los no hay tanta expertos. credibilidad porque hay diversidad de opiniones y hay mucho fake news. como dice Exacto, Trump. entonces, deja que todo el mundo hable porque enredas el pastel. Ahora bien, la comunidad internacional, estos que hablan de la comunidad internacional, estos que promueven y que creen que la comunidad internacional puede liberar a Venezuela o ayudar a liberar a Venezuela. Señores, tú le preguntas a esa gente, a estos que están llamando, cuando te llame alguien y te diga, mire, usted sabe lo que es la plataforma del TANA. Yo estoy seguro que el joven que está aquí no sabe lo que es la plataforma del TANA, porque yo le pregunto a los venezolanos qué es la plataforma del TANA y no saben lo que, hoy en día no saben lo que es, jóvenes o viejos. Y la plataforma del TANA son los yacimientos de gas natural más grandes del planeta Tierra. En el año 2003, Ya comprometido con los chinos y los rusos. en el año 2003, Chávez salió en cadena nacional otorgando concesiones a todas ellas. Y una de ellas que... Y en público, porque y en público, fue en cadena nacional. en cadena nacional. ¿Comprende? Y hubo una gran... Y la gente aplaudía. Aplaudía. Y Entonces, de los televisores aplaudían. Entonces, cuando tú tienes, por Expansión. ejemplo, grandes empresas norteamericanas con mucho poder político, cuando tú tienes rusos, cuando tú tienes a los chinos, que son los dueños prácticamente de Venezuela, casi los chinos, ¿y qué comunidad internacional se va a meter ahí? ¿Quién va a tocar los intereses a esas personas? Gene Sharp, por cierto, el padre de la verdadera resistencia, decía que la comunidad internacional solamente iba a tomar medidas en un país si sucedían una de dos cosas o las dos cosas a la vez. La primera, que hubiera un movimiento o un líder capaz de defenestrar al régimen, como por ejemplo sucedió con Fidel Castro en el año 58, que el gobierno norteamericano le quitó el apoyo a Fidel Castro a Batista y se lo dio a Fidel Castro. O dos, que el régimen en cuestión esté afectando los intereses de la región. Esos dos escenarios no se están dando en Venezuela. No está afectando a la región. Al contrario, Está favoreciendo. Mira, yo difiero de esas opiniones. Primero, vamos a comenzar por lo primero. Yo creo que basta de decir que aquí hay un grupo ignorante de personas, ¿verdad? Porque en Venezuela tratar al opositor venezolano como ignorante cae como que en esa falta de respeto. Tratar a las personas de ignorantes y tratar a las personas que estamos en este momento tratando de hacer una propuesta para sacar a Venezuela del foso donde estamos, para tratarnos de ignorantes, yo creo que también es otra falta de respeto, ¿no? En Venezuela se están cumpliendo esas condiciones y en Venezuela... Yo no creo que haya un líder en Venezuela. Y yo no creo, ¿cuál es el segundo punto que Que había? está afectando la región. La afectación de la región es simplemente la migración, pero económicamente no está afectando. No, económicamente no, A nadie. pero el hecho de tener una banda terrorista en Venezuela, el hecho de tener un narcogobierno que le está dando pasaportes venezolanos a miembros terroristas, eso ya lo dijo Estados Unidos. O sea, yo no creo Pero que porque Trump, Estados Unidos no ha pasado si yo no sabe creo- eso y tienes razón, pero creo que es como una aguja en un pajar. ¿Por qué no han tomado acciones realmente? Estados Unidos no lo puede hacer solo. Y nosotros entendemos el hecho de que hace apenas 2 o 3 semanas el Grupo de Lima desconoció las elecciones en Venezuela. Y eso formó un gran paso para el movimiento de la Bueno, resistencia. ahí tengo mi reserva y para contigo porque el nosotros. Grupo de Lima no va a recibir a Maduro, A Nicolás. pero coquetean con Raúl Castro. Entonces, en la última cumbre de las Américas, Raúl Castro, que es un dictador, es el cáncer de, bueno, su hermanito y él, el cáncer de nuestros países, y resulta que le tiran alfombra Mira, roja, nosotros magenta, azul, de nos cualquier metemos color. en este trabajo, a nosotros nos tratan, nos dicen cualquier cantidad de cosas. Pero el hecho de nosotros estar en este momento tratando no solamente de quitar el comunismo a Venezuela, porque Rumbo Libertad ya está en varios países. El hecho de querer quitar el comunismo tanto de Cuba como la amenaza que tiene sobre No, eso es México, loable. como la amenaza que tiene sobre Colombia, muy real, ¿verdad? Hay que articular
Y nosotros, como te lo digo, no es una falta de respeto tratar a todo el mundo como ignorante, ¿verdad? Tratar de hacer lo que nosotros estamos haciendo y siendo realistas al momento de hacer una propuesta que nosotros tenemos y decir, no es lo mejor del mundo, nos necesitamos a todos para resolver el problema conjunto de Venezuela y de Le han dicho que le ha Latinoamérica. faltado respeto porque eso No, pero vamos a ser más pragmáticos. Te voy a preguntar sobre dos temas sumamente importantes para la libertad de Venezuela, inclusive para la libertad del mundo futuro. Número uno, ¿conoces el capítulo 3 de la ley Helms-Burton? Ahogar al régimen. ¿Ah? Ahogar al régimen, sancionarlos. ¿Conoces el capítulo? Sancionarlos. Que No, nadie, no, absolutamente más nadie, haga negocios si no es con Estados Unidos, con otro régimen. ¿A través de qué mecanismo? Porque es una manera muy específica. No lo conoces. Número dos, ¿conoces las plataformas del TANA y quién las explota? Tiene casi el 20% de las reservas de petróleo del mundo. No, la plataforma de TANA no tiene ni una gota de petróleo, es gas natural. Y el 70% se lo otorgó a una empresa de la Halliburton. ¿Conoce la Halliburton? Claro, una multinacional. ¿De quién es? Americana. Americana. Es del clan Bush. Es más poderosa que la Casa Blanca. Le vendió reactores nucleares a Libia y la única penalidad que le dieron fue una multa de $3 millones cuando se ganaron quizás $1 millardo. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento sobre temas tan importantes para la libertad de tu país, eres ignorante, pero no ignorante generalizado, eres ignorante sobre el tema, eres ignorante sobre el enemigo. ¿Comprende? Esa es la ignorancia. Yo no creo que yo estoy ofendiendo a nadie. Si tú no tienes conocimiento de causa, señor, no te erijas como líder de un movimiento, porque ese movimiento posiblemente lo que esté haciendo es perjudicando las vías de posibles de libertad de un país. Eso es lo que, y yo estoy en contra de eso, y yo tengo muchos años en esto, escuchando a gente hablar, promoviendo el referéndum revocatorio, promoviendo el referéndum consultivo, nosotros promoviendo. No lo hemos hecho. Y nosotros no hemos cometido. Ustedes no lo han hecho ahorita, pero lo han hecho hecho casi todos, generalizando, casi todos durante muchos años. Y uno de los pocos que ha mantenido ese discurso diciéndole, señores, o ustedes son ignorantes de lo que están haciendo, o ustedes son cómplices del enemigo. Así he sido yo. Yo creo que hay mucha complicidad. Robert, debe ser que está yendo Robert Romero, también de Rumbo Libertad. Ludwig Ortega, del movimiento Rumbo Libertad. ¿Cuál es el líder al que ustedes apoyarían con todo este movimiento, con todo lo que pretenden hacer? Que, repito, lo dije por ahí furtivamente, es loable que estemos luchando por la causa, pero a veces hay temor de que estemos colaborando con el régimen porque nos llevan. Yo he sido borrego. Cuando hablamos de los medios de comunicación, he sido borrego de parte de la trama. Y hay que decirlo, por ignorancia. El chavismo no está en el poder por ignorantes. El chavismo no está en el poder por pero falta nosotros, de estoy hablando de conocimiento. nosotros. Ustedes, este movimiento disidente. ¿Qué ha pasado? De que nosotros estamos haciendo las propuestas y que nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos gente dentro de Venezuela y tenemos gente fuera de Venezuela. Hay un líder que ustedes puedan seguir. No tenemos un líder. No hay nosotros líder. Somos todos los que estamos trabajando en propuestas y en Hay trabajos. un líder, señor Robert, hay un líder actualmente que pueda catapultar movimientos como Resistencia, el Rumbo Libertad, cualquier otro movimiento que aunque usted no esté de acuerdo. Es que al con momento de nombrar un existe, líder, no existe, al momento de nombrar pero- un líder, va a venir la dictadura y lo va a asesinar o lo va a meter a la Exacto, cárcel. Y nosotros vamos a... ahí está. Exacto, Ese- no se es tan puede. ignorante. Ahí está, puede, no, el no hombre se no es tan puede, ignorante. no se puede. El hombre no es tan ignorante. Okay, No se puede. pero, sin embargo, Movimiento Libertad, este movimiento, no ha conformado células de resistencia, que es vital, que es el punto Las número tenemos, uno. las tenemos. Yo no conozco ningún movimiento de Pero te resistencia. estoy diciendo, Dile llamar a ignorante, este o ignorante momento. porque no- mira, Exacto, soy- él soy es ignorante ignorante en porque el no sabe tema la nuestro. materia. En el Soy tema ignorante, nuestro, él es soy ignorante en el tema ignorante nuestro, del tema. perfecto. Pero ¿qué pasa? De que Ok, nosotros ya. no podemos decir, en Me tengo esta que ir. ciudad tenemos tantas personas para Claro. que vayan y nos militaricen y nos Así maten es. a los muchachos. Repetiré este programa fabuloso. Gracias, Ludwig Ortega. Gracias.